Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Otro miércoles acá, acompañándonos mutuamente. Ustedes del otro lado y nosotros desde en este momento de restricciones. Quiero agradecer a la gente de la tribu, a Dayana, a Sole, a May, a Gustavo y a Leandro, a todos. Gracias por poner el programa. Y a Camilo, que por supuesto está acá al lado mío y que en un ratito más nos va a dar algunos números y nos va a hablar de cine. Bueno, estamos en un momento, yo vengo en estos días acuñando una frase que no es mía, pero ya lo dije en otros medios que tuve la suerte de salir al aire, que estamos en una crisis de credibilidad. Es decir, tenemos una crisis económica feroz. Mañana jueves se conocerá el índice de inflación, y si baja de los 4 puntos va a ser muy poco, y lo más probable es que esté por arriba de los 4 puntos. La inflación es desmedida, aumentan los precios cuidados, cambian las marcas del mismo producto para no hacerle caso a los precios cuidados ni a los precios máximos. Es decir, hay un desastre que evidentemente no está controlado por las autoridades que tendría que estar controlado, y tenemos los alimentos a cualquier precio y todas las cosas que se venden a cualquier precio. Es decir, tenemos inflación, y la inflación significa baja de sueldos, baja de jubilaciones, significa ajuste. Tenemos una crisis sanitaria, en estos días nos hemos enterado, charlas de acá, charlas de allá, cerramos, no cerramos, qué es lo que vamos a hacer. Está saturada la ciudad de Buenos Aires, las camas de los sanatorios privados, no. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Hay camas en los hospitales públicos, ahí sí, en la ciudad. En el resto del país el debate es exactamente el mismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Los mismos actores que el año pasado nos decían que las pelotas de tenis contagiaban, hoy nos dicen que se va a pudrir todo. Los mismos que decían que hay que cerrar todo y no salir a la calle y no correr a la noche, hoy dicen lo mismo. Entonces uno por ahí, es cierto que va a pasar lo que vienen anunciando que va a pasar, pero la realidad es que el año pasado lo anunciaban y no pasó, mentían con diferentes números, y ese es un problema. Porque justamente ahí está la crisis de credibilidad. También hay problemas sociales, ahí también hay crisis de credibilidad y de valores, por supuesto, tenemos problemas. Así que bueno, yo creo que es el principal problema, la crisis de credibilidad, porque yo hay días que, qué sé yo, este fin de semana que pasó, de repente pienso que se pudre todo ya, que no hay más nada que hacer, y
pienso, bueno, llegarán las vacunas, no llegan las vacunas, y uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, y salen y se reúne Bisotti con Quirós, y sale Horacio Rodríguez Larreta y dice que van a cumplir como cierre la ciudad, van a cumplir el cierre en la ciudad, pero que no creen en lo que está haciendo el gobierno nacional, y sale el gobierno nacional y dice que la ciudad es culpable de todo. Bueno, estamos volviéndonos locos. Es decir, si seguimos así, cualquiera diciendo cualquier cosa, y es muy, muy difícil, ¿no? Creo que nos estamos volviendo locos. Bueno, ahora, las medidas de restricciones que se anunciaron la semana pasada, recordemos que en realidad algunas son medidas que no se habían bajado. Ejemplo, las de que los esenciales no podían viajar en colectivo. Y la gente igual viajaban en colectivo igual los que no eran esenciales. Nada más me empezaron a poner control este fin de semana, el lunes, ayer martes, empezaron a poner control y sacaron al 20% de la gente que viajaba en los colectivos. Y no obstante, es un desastre cómo se viaja en los colectivos. Porque ahí también hay problemas, porque recordemos que nuestros empresarios del transporte no son empresarios que realmente de mano abierta, por decirlo de alguna forma. Ponen menos colectivos de los que tendrían que poner y cobran más de los subsidios, más subsidios de lo que tendrían que cobrar, y entonces, bueno, se presta a diferentes cosas, entre ellas la corrupción. Así que recordemos entonces, de 23 a 6 no se puede salir, pero acá en la ciudad, si te agarran en un boliche comiendo, te puedes quedar un rato más y salir a las 12. En la calle seguramente te van a decir andar rápido a tu casa, pero vas a poder andar un ratito por la calle hasta que llegues a tu casa. Los comercios abren a las 10 de la mañana y todo esto se hace hasta el 30 de abril. Ahora, nunca me llegaron tantas noticias de prensa de la policía de la ciudad de Buenos Aires con tanta mala onda, cantidad, y digo mala onda porque es mala onda de un grupo de argentinos, cantidad de fiestas clandestinas. Hasta el día de hoy llevo contabilizadas 6 o 7, hasta un prostíbulo cerraron que estaba funcionando normalmente. Y esto es solamente muestreo de donde van y allanan. Uno va caminando por la calle y pasa por lugares que son de fiestas para chicos y ve que la puerta está cerrada y adentro están todos los chicos ahí haciendo festejo, cuando en realidad lo podrían hacer en una plaza tranquilamente, y después esos chicos, si se contagian, después pueden ir a los colegios. Bueno, realmente es todo una cosa de loco, Ahora, cuando hablo de crisis de credibilidad, no hablo solamente del gobierno nacional, del gobierno de la provincia, del gobierno de la ciudad, de todos los gobiernos de Argentina. Cuando hablo de crisis de credibilidad, hablo de todos, es transversal. Ni que hablar del periodismo, las cosas que dicen, confunde vacunas, dicen que la Sinovac en vez de la Sinopharm, dicen que la Sputnik en vez de la de AstraZeneca, entonces es toda una confusión. Y es muy difícil así. Así es muy difícil. No le mientan más a la gente. Y bueno, y en eso también estamos nosotros, que en realidad le hacemos caso a los que le queremos hacer caso. Sí, le hacemos caso a los que le queremos hacer caso. Lo dice tal, entonces lo dijo tal y es así. Y no nos fijamos, no lo chequeamos, nada. Para los otros, lo que dice tal, hago todo lo contrario porque a ese no le creo nada. Y los del otro lado dicen, a los otros no le creemos nada. Bueno, esto es la crisis de credibilidad, que va a ser muy difícil de recomponer la credibilidad de todos o de muchos, como ha sido difícil de recomponer los valores, ¿no? Los valores empezaron a perder
y realmente la crisis de valores también es muy difícil que la podamos revertir. Bueno, vamos un poquito a algunas noticias, después tenemos algunas notas y tenemos un programa intenso, pero vamos a algunas noticias. Y bueno, hoy está de paro en la ciudad, están de paro un sector fuerte de los docentes, o por lo menos los gremios fuertes, está de paro ADEMI, la Asociación de Enseñanza Media y Superior, y UTE. Y esto es porque exigen volver a la educación a distancia, por decirlo de alguna forma. Es decir, exigen volver a la conectividad y que se cierre la presencialidad. Bueno, el gremio ADEMIS es coherente en todos lados, ¿no? La gente que está en ADEMIS, sobre todo gente de izquierda, es coherente acá en la provincia de Buenos Aires, porque paran acá en ciudad, pero paran también en donde tienen ellos, manejan las seccionales sindicales como La Matanza, Ensenada, y otros Tigre y otros lugares de la provincia. Ahora, lo de UTE es extraño, porque UTE y la gente de UTE y la gente de Baradel son de Cetera, y Cetera solamente pide, en todos lados dice que está negociando. Lo escuchaba ayer a Baradel, dice, bueno, nosotros estamos negociando porque en realidad los chicos ahí no se contagian, por ahí habría que cerrar algunos días, pero por ahora estamos viendo porque nos atiende el gobierno de la provincia. Acá en la ciudad, acá hay que cerrar todo, nos están matando, no hay ni que negociar, acá no se negocia, acá vamos al paro. Bueno, entonces es raro, ¿no? Es raro, o es lo normal que un gremio en la provincia negociamos, vemos, porque es el mismo gobierno. En la ciudad no, hay que cerrar todo. Ahora, por otro lado, también tienen un problema entre ellos, porque Trota dice lo mismo que dice Acuña en la ciudad. Dice que los protocolos están bien en todos los lugares y que la gente no se contagia en las escuelas. Bueno, están de paro ADEMIS y está de paro UTE en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, Trota y la gente de la salud dicen que solamente el 0,16 hubo de casos de contagio, lo cual quiere decir que contagian igual o menos que en el resto del país. Y por supuesto piden vacunación, piden testeos, acá en la ciudad, y piden conectividad. En la provincia no piden testeos porque la provincia hace mucho menos testeos y ahí están en complicidad con el gobierno, entonces el gobierno no testea en la provincia, que sería lo fundamental para hacer, pero no se testea. Acá en la ciudad exigen más testeos y cuando había testeos nadie se iba a testear, pero hoy hay testeos en la ciudad, así que pueden tranquilamente testearse. Después vamos a dar la cifra de testeo de la ciudad seguramente. Bueno, por otro lado, también acá en la ciudad, desde marzo, la seguridad de Puerto Madero y de los barrios de Zabaleta y Barracas ha pasado a manos de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, sale la prefectura, sale la gendarmería, y en la Villa Zabaleta 21 y 24 de Barracas, como dije, y en Puerto Madero entra la policía de la ciudad. Ya no va a estar más esta policía que había puesto en su momento el gobierno kirchnerista en la otra etapa y que después había sido sacado por Macri y que ahora lo habían vuelto a poner. Bueno, eso ya no va más, y la oposición pide que también la policía se haga cargo en la Villa 1, 11, 14. Otra cosa que pasa en la ciudad, mientras estamos discutiendo todo lo que es sanidad, etcétera, etcétera, el boletín oficial publicó el 5 de abril que se prorrogan la concesión de Costa Salguero a la firma Telemetrics,
se había extendido la concesión desde el 2019, se prorroga. ¿Por qué cuento esto? Que se prorroga hasta una parte de Costa Salguero hasta el 31 de diciembre y otra hasta el 31 de julio, porque recuerden que había, después de que se votó la ley, de que se van a hacer ahí, se quiere privatizar una parte, vender para hacer departamentos y otras cosas. Bueno, y hay una pelea fuerte, está muy movilizada un sector de la oposición en contra de esto. Bueno, dijeron, esto pues no puede estar parado así, vamos a extenderlo un poco para que sigan pagando el canon, que es de 954.000 pesos, porque mientras se da la discusión, bueno, corremos un poco la concesión. Así que ahí tenés otro tema. Ahora, tenés este tema justamente en el momento que la auditoría de la ciudad detectó irregularidades en las concesiones, sobre todo en la de Punta Carrasco, en la del bajo de la autopista de la 1-111, en la debajo de la autopista lo que tiene Canal 13, la concesión de Canal 13 y Multicanal, y otras. Dice que hubo otorgamientos precarios, con en algunos casos sin intervención legislativa, que todo esto se hizo entre el 2013 y el 2016 y que esto causa un perjuicio en temas económicos y legales de la ciudad. Así que, bueno, está en la mira todo esto que aparentemente son negocios de gente ligada al poder. Por otro lado, hay reclamos de todo tipo. Los choferes de turismo piden que sean tratados como los de larga distancia, que puedan trabajar, y si no, que sean asistidos. Por eso en estos días se están cortando diferentes lugares de la ciudad. Empezaron en Constitución, ahí la 9 de julio, bueno, en varios lugares y en otras partes del país. A esto se agrega manifestaciones por todos lados de la gente de la salud, de la sanidad, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Bueno, estuvimos viendo en estos días el caso del Hospital Oscar Allende de la provincia de Buenos Aires, el Intersonal de Mar del Plata, en donde dicen que no hay terapistas. Salen los ministros a decir no hay terapistas, y no puede haber terapistas que cobren 35, 36.000 pesos o 40.000 pesos, y tiene cierta de lógica. Así que esto tiene que ver con la credibilidad, ¿no? Yo me había comprado, pensaba por todo lo que decían que no había terapistas porque no se formaban, y bueno, parece que hay muchos formados pero que están haciendo otra cosa porque no quieren trabajar en eso por lo poco que le pagan. Por lo menos así lo dicen algunos, ¿no? Bueno, así que y en el medio de esto también hay manifestaciones por falta de comida en comedores, por la suba y pidiendo suba de los ingresos a gente que está sin trabajo, a todos los que están precarizados. Bueno, es decir, tenemos un momento recontra crítico. Y fíjense si será crítico, que es muy difícil encontrar una encuesta que diga que el principal problema que tenemos todos, que pensamos todos, es el COVID, por más que por ahí el gobierno nacional lo diga. El principal problema, busquen la encuesta que sea, es el problema económico. Es el problema económico. Después de ahí para abajo tenés el problema de la inseguridad, el problema de la corrupción, y después recién mucho más abajo viene el problema sanitario. Y el de la corrupción, ¿por qué? Y porque todos los días aparece ahora gente como el titular de Locovi, que usaba de lapiceras de oro macizo, que estuvo haciendo
el que estaba a cargo de los peajes en la época del kirchnerismo, Gentili, y que tenía una casa impresionante y que tiene 6 niñeras, 3 mucamas, y todo eso con un sueldo que en su momento, hace un par de años, era de 150.000 pesos como titular de Locovi. ¿Cómo quieren que la gente después crea en los políticos cuando ve que han hecho todo lo que han hecho hasta ahora? ¿No les parece que es un poco difícil ver y pensar que la gente puede creer? Primero cuando dicen cuando hablan de las vacunas, que uno realmente no sabe quién tiene razón, uno dice una cosa, otro dice otra. Decían que no la podían comprar los gobiernos de la provincia, que no podían comprar el gobierno de la ciudad, después dicen que sí, y bueno, y todo esto. Y después se hacen, según de qué lado están, hablan a favor de restringir más, de restringir menos, pero en general de lo que están hablando es de ver qué me da más votos. Así que eso es un problema. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Entre las cosas que hablábamos al comienzo, uno de los temas que nos preocupa, que bastante nos debería preocupar a todos, es el tema de los comedores, ¿no? Sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires hay muchísima gente que está comiendo en comedores. Yo que suelo recorrer la ciudad veo que aparte de los comedores, bueno, hay lugares donde hay viandas. Acá por mi barrio se retiran viandas en la iglesia de Santa Cruz, se retiran viandas también en la iglesia que está en Avenida La Plata, creo que es Madre María, Avenida La Plata y Rosario o Chaco, por ahí. Se retiran viandas en Don Bosco. Cada uno tiene 1 o 2 días o 3 según, en donde la gente retira viandas y come. Pero después hay cantidad de comedores que están sostenidos por organizaciones sociales. Y lamentablemente aquellas organizaciones sociales que no son de las del circuito que apoya al gobierno, como hablamos de los Cayetanos, ¿no? La corriente clasista y combativa, el movimiento Evita con la CETEP, Barrios de Pie, Somos. Si no son esas, que aparte fueron beneficiados sus dirigentes con los loteos que hubo de ministerios, ¿no? Muchos de los dirigentes de estas tienen cargos, o bien cargos en diferentes ministerios, o bien cargos electos, diputados, etcétera. Si no son de esas organizaciones, y todo les cuesta más y se manejan a pulmón. Nosotros les queríamos pasar solo para que conozcan un poco aquellos que dan de comer, aquellos comedores que dan de comer todos los días. Mirta Rodríguez tiene un comedor, es decir, está al frente de un comedor que es de Barrios de Pie Libres del Sur, es decir, del otro Barrios de Pie, no del que está en estos momentos en el gobierno, sino del que justamente se fueron de Barrios de Pie porque no estaban de acuerdo con ir con este gobierno. Bueno, cuenta cómo le dan de comer a 150 personas y cómo funciona el comedor. La escuchamos. Hacemos merienda lunes, miércoles, viernes. Hacemos bizcochuelos y chocolatadas para 150 familias. Hacemos mate cocido, torta frita. Y el tema de la comida, hacemos guiso de fideo,
a veces ensalada rusa con pollo frito y a veces empanadas. Y bueno, todo lo que podamos y lo vamos haciendo de a poco. La idea de armar un comedor y un merendero en el barrio surge porque hay muchos niños que realmente necesitan, muchas familias como madres solteras, viudas, que necesitan de un merendero para poder llevarse la copa de leche o tener algo en la mesa. Y durante la pandemia nosotros vivimos y vimos a muchas, especialmente mujeres que tienen 4 hijos a 7 hijos, no reciben nada de parte del gobierno, ni de la nación ni de la ciudad. Lamentablemente, al ver todas estas cosas, nosotros tenemos que salir adelante con compañeros y compañeras que realmente necesitan de nuestra organización. Es muy importante que haya estos espacios de comedor merendero, porque ahí donde podemos acompañar a vecinos y vecinas necesitados. Como ya te dije, que hay gente, también tenemos gente mayor de edad, de 60 años para arriba, que hoy en día se han quedado solos por la pandemia y no pueden estar, no tienen recursos como poder, son jubilados que no tienen recursos o son pensionados que no pueden, entonces deciden entre pagar un alquiler o tener merienda o comer algo. Nosotros como merendero y como comedores somos libres y no tenemos ningún recurso del gobierno de la ciudad. Hasta hoy en día hacemos todo hacemos a través de nosotros, a través de los compañeros que buscamos, no buscamos donaciones o tenemos de la organización siempre hay algo, que no tenemos leche, pero de parte del gobierno no tenemos nada. De parte del gobierno de la ciudad, de Horacio Rodríguez de Larreta, hasta hoy en día no conseguimos nada para nuestro merendero. Así que hoy en día estamos haciendo con lo que tenemos y con lo que podemos. Bueno, esto decía Mirta Rodríguez. Bueno, el Estado tiene que tomar nota, ¿no? Hay así muchos comedores. Creo que solo Barrio de Pie tiene 80 en la capital. Y juntan ellos, es decir, todo lo que utilizan son donaciones. No tienen, por lo que ahí decía Mirta, ayuda del Estado. Bueno, estas son las cosas que pasan. Y una cosa que no dije al comienzo, pero no la quiero dejar pasar. Nosotros la semana pasada hicimos un reportaje a Alicia Rey, una instrumentadora quirúrgica de la clínica San Andrés, que es una clínica que está cerrada y que ella nos contó, tiene toda la tecnología, que atendía al PAMI, que tuvieron que mudar a la gente del PAMI, que había porque en un conflicto familiar la cerraron, quedaron en la calle los trabajadores. Bueno, los trabajadores vienen haciendo movilizaciones, nosotros la semana pasada los sacamos, estaban frente al PAMI reclamando que justo en este momento que faltan camas, qué mejor que tener un lugar equipado como la clínica, que inclusive tenía cantidad de médicos trabajando, y le reclamaron al PAMI, y el PAMI, que dice que no da abasto, que tiene saturadas las camas acá en la ciudad y en la provincia, y que todos sabemos por qué las tiene saturadas, por los malos negocios que han hecho, ¿por qué no hacen que empiece a trabajar esta clínica? Que quedan caseros y que atendía a 18.000 personas del PAMI. Bueno, esas cosas que pasan, y eso que tiene que ver con lo que hablábamos antes, con la credibilidad y los dobles discursos. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños,
hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Nos dejó unas cuantas cosas hoy Eugenio Semino, porque estuvimos hablando del tema de vacunas, del tema sanitario, del PAMI, y bueno, y también ahí él dijo algunas cosas que por ahí pasaron muy por arriba, pero tiene que ver con la Argentina de estos momentos, ¿no? Es decir, el caso este de la modelo Belén Belmonte, esta chica de 24 años que se vacunó y que bueno, se está investigando cómo hizo para vacunarse, si truchó certificados, bueno, esas cosas que a las cuales no tienen acostumbrados. Y el otro tema, el que también tiró así por arriba, cuando se hablaba del momento que estamos, y también por qué no hay credibilidad, ¿no? ¿Por qué falta credibilidad? Es el tema de José López, ¿no? Que decía, va a pagar $1 millón, en realidad 85 millones de pesos, un poco menos de $1 millón, pero se afanó $9 millones, y como que estas cosas invitan a ser corrupto en el Estado, a gente que no tiene conciencia, no tiene problema. ¿Vieron eso que dicen, roba y no puede dormir? No, duermen, chupan, salen con mujeres, salen con hombres, hacen la vida normal. Y bueno, y después la idea es que lo juzgan después, en la otra vida, parecería así. Entonces estos tipos, en realidad, con estas medidas, incitan. Che, roba, choreá. Si total, choreá, en la Argentina no pasa nada. Bueno, y la otra causa, pero en esta tengo que decir la verdad, me parece una causa flojita. También ayer nos enteramos de que la Cámara Federal había decidido absolver a Cristina, a Kicillof, a Vanoli por la causa del dólar futuro. Eso es más o menos, digamos que sí, era una causa que con todos los choreos que se mandaron estos, esa causa sonaba muy a una causa iniciada por unos diputados, política, pero que en el dólar futuro se beneficiaron muchos que no tenía nada que ver con que se beneficien ellos dos nada más. Me parece que fue una medida política desacertada. Por ahí tendrían que haber otras figuras en el Código Penal, pero en esta no daba como asociación ilícita. En las otras da. Vamos a ver si podemos decir, bueno, en estas no dio y los absolvieron, pero las otras, que hay tanta prueba, esperemos que vayan presos tanto Cristina como Debido y como otra gente. Bueno, es difícil, ¿no? Hacer radio en un país donde nadie le cree a nadie, ¿no? Yo a veces me pregunto, la gente que está del otro lado, ¿nos creerá? Bueno, yo les digo, todo lo que le decimos, y busquen, chequéenlo, porque nosotros en las cosas objetivas las decimos como somos. Después tendremos alguna opinión de determinadas cosas, pero las cosas que son objetivas hay que decirlas como son, ¿no? Vamos a cambiar de tema. Hay denuncias que en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires se está llevando a cabo un vaciamiento. Es decir, ¿qué significa vaciamiento? Expliquémoslo bien, porque no tiene que ver con cuando se utiliza la palabra para empresas
y otras cosas. El vaciamiento en el ministerio es una forma que dicen los delegados, delegadas, que se le sacan fondos, es decir, que no tiene los fondos necesarios para llevar justamente políticas sociales, ¿no? Que es de lo que se trata, para que pueda funcionar mejor. Y también denuncian que están en ese ministerio, que es el de Desarrollo y Hábitat, que están echando gente, es decir, se terminan contratos y no los toman y se desarman algunos programas que hay. Claro, lo que llama la atención que es justamente en este momento de pandemia. Vamos a escuchar unos minutos a Nadia Polanco, que es delegada. Alguna vez hemos hablado con ella, pero bueno, vamos a escuchar un poquito qué nos cuenta de lo que está pasando en el Ministerio de Desarrollo y Hábitat, que depende de María Migliore. Venimos padeciendo un vaciamiento sistemático desde hace muchos años, pero eso se está sintiendo con muchísima fuerza en este último año a partir de la crisis desatada por la pandemia, por COVID, donde ha quedado demostrado claramente la importancia y la trascendencia que tienen las tareas que realizamos, que son tareas de cuidado esenciales de acompañamiento a las poblaciones que sufren las situaciones de mayor vulnerabilidad en esta ciudad de Buenos Aires. Contrariamente a la ironía de habernos declarado como ministerio esencial, pero que después luego eso no tuvo ningún respaldo institucional. Es decir, más allá de haberse votado una ley de emergencia el año pasado en la legislatura, no recibimos ningún tipo de partida presupuestaria extra. Históricamente cargamos con ser uno de los ministerios que tiene la partida presupuestaria más pobre del gobierno de la ciudad, y año tras año se viene deteriorando cada vez más, y en el último año, como si fuera poco, el Ministerio de Hacienda fue decidiendo en distintas partes del año que nuestro ministerio, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a cargo de María Migliore, estaba teniendo gastos elevados y que había que reducir. Bueno, a la hora de reducir, donde se eligió es en el recorte de personal. Entonces hubo varias tandas de despidos, de vaciamiento de las nóminas de los distintos programas, y en esta última etapa estamos sufriendo un caso que ya es terrible y paradigmático, porque entre las personas que se dejaron sin empleo hay una compañera que padece una enfermedad respiratoria compleja, que es el único sostén de su familia, el único sostén para su pequeña hija. Entonces es realmente terrible que en un ministerio abocado a la defensa de derechos humanos fundamentales, con una ministra y con el resto de las funcionarias jactándose de tener perspectiva de género y de tratar de promover igualdad de oportunidades y de acortar las brechas para las distintas identidades de género, bueno, se realiza todo lo contrario. De hecho, el año pasado Ciudad no tuvo licencia para compañeros que tenían hijas a cargo, solo hubo una dispensa para no asistir al lugar de trabajo, pero se las mataba a tareas en su casa, desconociendo el otro trabajo que realizamos mujeres y disidencias, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las tareas que no son obligatorias, aunque no sean reconocidas ni remuneradas. En ese contexto dejan sin empleo a una compañera que no solo va a tener serias dificultades y es casi imposible que pueda conseguir otro trabajo, y la denuncia que venimos realizando tiene que ver con que estos despidos no son solo una aberración por dejar a gente sin trabajo en un contexto como el que estamos viviendo, sino que es un mensaje claro para achicar y acortar las posibilidades de alcance de las tareas que realizamos en las distintas políticas públicas. Bueno, esto nos decía Nadia Polanco. Yo quiero que tengan en cuenta una cosa cuando nosotros pasamos los audios y cuando hablamos de los conflictos, que todo esto se multiplica, todo esto se multiplica. Después en cada lugar tiene diferentes características. Acá en la ciudad de Buenos Aires, ahí lo decía Nadia en el audio, la justificación es que no tienen presupuesto, entonces ven y sacan de diferentes lugares dinero que lo utilizan en otras cosas, ¿no?
Y la excusa justamente que no tienen presupuesto es porque le han sacado 65.000 millones a la ciudad de Buenos Aires. Y esto hay que decirlo también, ¿no? Porque aquellos que se ponen por ahí contentos, que están en contra del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y se ponen contentos y dicen qué bueno que le sacaron la plata, así puede reprimir bien la policía de la provincia de Buenos Aires y así les pueden pagar a los maestros de la provincia y acá que haga el ajuste el gobierno, y todavía te agregan más, te dicen y así demuestran que es un gobierno ajustador. En realidad no están haciendo algo que es un mal para el gobierno de la ciudad. Nos están afectando a todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, los porteños, porque en realidad todos ajustan y uno quisiera, por lo menos yo no quiero que ajuste ni Alberto Fernández ni Rodríguez Larreta. No quiero estar, porque no me parece bien un ajuste y mal el otro ajuste, No me parece bien el ajuste de Rodríguez Larreta, que dice, en vez de ver, qué sé yo, de no pagar, por ejemplo, religiosamente al Fondo Monetario, al Club de París, en vez de ahorrar dinero en los alimentos que se compran, en vez de comprar cosas que salen el doble, el triple. Bueno, la otra vez hablábamos de que la provincia de Buenos Aires había pagado por unas ambulancias 13 millones de pesos, y esas mismas ambulancias en Córdoba la habían pagado 4 millones de pesos con el mismo equipamiento. En vez de ajustar ahí, es decir, ajustar en el robo, no ajustar, sacar plata del robo, agarrar y nos ajustan a todos nosotros en vez de sacar la plata del robo. Así que me parece que sería mejor ajustar o sacar la plata del robo y a nosotros no ajustarnos, que hubiera seguido la ciudad con el mismo presupuesto. Así que me parece mal esto de rasgarse las vestiduras cuando soy oposición en la ciudad de Buenos Aires, por lo que hace la ciudad y cómo ajusta la ciudad, y no contar la película entera, que la ciudad ajusta porque lo obligan a ajustar desde el gobierno nacional, y porque si no lo obligaran habría más margen para presionarlos y para obligarlos a que no hicieran los ajustes. No sé, por ahí me enredé un poco, pero creo que está más o menos claro lo que quería decir. Yo recién iba leyendo, iba viendo la cantidad de movilizaciones, de marchas, lo que pasa en Neuquén, lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, en los hospitales, la gente de la salud. Me parece que esto es transversal. Es transversal. Es decir, en Neuquén, por ejemplo, gobierna, está bien, aliado de Alberto Fernández, pero no es el Frente de Todos, es el gobierno de Gutiérrez, que es del movimiento popular neuquino, y ajustan. Y en la provincia de Buenos Aires gobierna Kicillof y ajusta, y en la ciudad de Buenos Aires gobierna Larreta y ajusta, y en Tucumán Mansur, y así podemos ir por todo el país. Y a veces nosotros nos enteramos de lo que está pasando, y a veces directamente no nos enteramos porque hay digamos que los medios de comunicación no miren con la misma vara todos. Entonces uno tiene que ir buscando a ver si este medio que dice. Hay medios que obvian todo lo que sea la mínima crítica al gobierno nacional. Por ejemplo, Telan. Lo de Telan realmente es un escándalo, la forma que hacen periodismo ahí. Es una vergüenza realmente. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria.
Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. La verdad que hoy estoy agotado, así que ahora el que va a trabajar ahora es Camilo. Lo único, antes de charlar con Camilo un poco sobre tema vacunas, etcétera, etcétera, y cine, toda nuestra solidaridad con los compañeros de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, que hay varios que han sido detenidos en esta lucha que están llevando adelante contra el extractivismo, lucha que llevan hace más de 11 años. Así que bueno, y ahí también se están violando los derechos humanos. En teléfono para la Secretaría de Derechos Humanos, que en Catamarca también se violan los derechos humanos. Camilo, Sí, estoy fusilado. cansado, sí, ¿Viste te lo que fue veo. este programa? Sí, fue un programa así, aparte estuvimos muy ahí con la producción, con todo. Bueno, contame un poquito, dale, ¿qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué hago? ¿Me tomo el avión, me voy, que me quedo en la ciudad? ¿Avión? ¿Me voy a la provincia? ¿Qué hago? Dale. Mirá, depende de a quién escuches, por ahí alguno te dice anda a la provincia, otro te dice quédate. Venía a la capital. Claro. Yo te diría, hacé lo que te parezca, qué sé yo, Bueno, a esta altura. bueno, Pero bueno, si te parece, vamos a hablar un poquito de vacunas, cantidad de vacunas recibidas, dadas. dale. Vamos de lo macro a lo micro. Primero, hay 5.696.664 aplicaciones en todo el país de la primera dosis y 750.400... perdón, te di el total recién. Arranqué mal. Sí. Te di el total. Ese fue el total. 4.946.226 de la primera dosis. 750.438 de la segunda dosis. Así que este último número, 750.000, es el número total de personas que completaron el ciclo de la vacunación, podemos decir. Si sumamos estos dos, da el primer número que di, que... 6 millones y pico, claro. Claro, 5.696.000, exactamente. Y se distribuyeron 7.085.796 dosis. Mm. Esto, datos actualizados al día de hoy, hasta que, bueno, lleguen más vacunas, de las vacunas, no sé, de Sinopharm o de AstraZeneca, lo que venga. Hasta ahora llegaron 7 millones. Lejos estamos de, bueno, números que se han prometido, pero bueno, ese es otro no, cantar. no están los 20 millones, ¿no? No, 20 me parece que por lo pronto no va a haber. Bueno, Por lo pronto, no digo, qué sé yo. pensando así en anacronías, ¿viste? También porque íbamos a tener 15 millones en diciembre. Bueno, eso ya una locura absoluta. Pero el otro día leí algo que me pareció interesante. Que justamente hablando de anacronías, ¿no? Y de romper un poquito con el tiempo. Leí a alguien que decía, al final Ginés González García tenía razón. El pico va a ser en mayo. Cuando lo venía anunciando el año pasado. Así que bueno. Nada, un poquito Claro, de... Pero él decía de mayo. De mayo del 2020, 2020, bueno. Pero él dijo Un añito, mayo. claro, Él bueno. dijo mayo, así que nos quedamos con eso, vamos a ser buenos. Vacunas en la ciudad de Buenos Aires. Dosis recibidas, 608.100 dosis. 503.200 de la primera dosis, la segunda dosis 104.900. De las cuales fueron aplicadas 545.863. 460.290 de la primera dosis, 85.573 de la segunda dosis. De a poquito sigue creciendo el número de segundas dosis. Todas estas segundas dosis en la ciudad de Buenos Aires fueron aplicadas a trabajadores de la salud. Primera línea, después dentro del personal de salud están divididos en digamos como en rangos dependiendo de quiénes tienen más contacto con el virus y quiénes menos, pero y se prioriza obviamente, por ejemplo, a los terapistas y demás, pero todas las segundas dosis fueron dadas solamente a trabajadores de la salud. Hasta ahora ni una sola segunda dosis fue dada a mayores, algún mayor de edad, mayores de 70 años, que es a los que se empadronó en la ciudad para recibir las dosis, ¿no?
258.000, hablando y yendo a adultos mayores, 258.662 dosis fueron aplicadas. Que esto corresponde no solamente a los mayores de 80, que fueron los primeros en estar habilitados para anotarse, para empadronarse y para vacunarse, sino también a los mayores de 70 que ya hace 10 días están recibiendo la primera dosis. Primera dosis que en algunos casos es dada, nos enteramos hace pocos días, con la vacuna Sinopharm, que hasta el momento no se había aplicado a ningún adulto mayor, se le había aplicado la famosa vacuna china. Y un dato así para evitar confusiones también, ¿no? Evitar por ahí decir la vacuna china, porque se estuvo diciendo por muchos lados que la vacuna china que se daba acá, que tenía un 3%, un 2%, un 1%, o sea, locuras de inmunización, cuando en realidad se estaba hablando de la Sinovac, que es la vacuna que se está dando en China, que es la vacuna china que se está dando en Chile. Vengo medio raro. Sí. Pero que de todas maneras en la primera aplicación no tiene el 3%, tiene un porcentaje bajo que es casi del 20%, pero de todas maneras no es el 3%, que es otra mentira. Exactamente, doble que es otra mentira. Exactamente. Mezclaron la Sinovac con la Sinopharm y aparte dijeron que era el 3% cuando está por ahí, por el 18%, el 20% tal cual decís vos. Bueno, mentira, crisis de credibilidad. Claro, pero vale la pena aclarar esto, y si no, sin ir más lejos, hace un par de semanas el ministro de Salud de la provincia, Goyan, había aclarado cuando le preguntaron, pero ¿por qué Chile está vacunando tanto? Pero Chile está dando la Sinovac que tiene baja inmunidad, dijo. Bueno, Goyan en parte tiene razón, lo hizo para menospreciar la vacuna, pero bueno, de todas formas ninguna vacuna es mala. O sea, todo aquel que consigue el turno para una vacuna, exactamente, se la da. Algunas tienen más eficacia, otras menos, pero toda vacuna sirve. Volviendo a los datos de la ciudad, siguiendo con adultos mayores, sigue subiendo el porcentaje de adultos mayores vacunados entre 70 y 80 años. Hace una semana estábamos en el 30%, estamos en el 73.3% ahora. De a poquito sigue subiendo entre 80 y 90, que está en el 95%, y de 90 años para arriba el 71%, un porcentaje un poco más bajo. Estos números están por debajo de otras provincias que tienen menor caudal de adultos mayores y por ende recibieron más vacunas para dárselas a ellos, pero a la vez dentro del promedio nacional está bastante por arriba la ciudad de Buenos Aires. El promedio nacional es entre 70 y 90, 62%, entre 80 y 90, 70%, y entre 90 y de 90 para arriba en el 50%. Así que estamos un poquito arriba de esos en muchos números. Lugares no directamente vacunan el de 60 a 80 años. Exactamente, sí. Entonces te vacunaban a un tipo de 90 y a un tipo de 60. Ahora dicen que lo iban a ordenar esto en la provincia de Buenos Aires, pero igual me parece que no lo están ordenado porque viste que se vacunó una chica 24, así que bueno, están vacunando a la marchanta y bueno, ya sabemos lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, sí. Exactamente. Después, si te parece, podemos pasar ya a test. Dale test, sí. Podemos pasar a testeos, porque es algo que hay muchos que lo, digamos, que dicen que no es necesario, o dicen que de alguna manera el caso termina buscando el test. Una locura absoluta, pero que justamente bancan que no es necesario, y que mismo se plantea como estratégicamente. Si uno no hace test, es lógico, no va a tener casos. Cuanto menos testeas, obviamente vas a tener menos casos. A la vez, si testeas muchísimo, no significa que cortás automáticamente la cadena del contagio, pero sí la detectás y podés aislar rápido y podés evitar que siga, que esa persona contagie a otra, siendo sobre todo asintomática o más todavía siendo presintomática. O sea, un día antes de desarrollar un síntoma ya esa persona está contagiando muchísimo. Ahora, el hacer muchos test es una bajada de línea de los infectólogos de todo el mundo. Hay países que hacen 1 millón de test por día, 300.000 test por día. Y acá es, vamos contra las leyes de la naturaleza. Lo que sería normal, es decir, detectar, testear, Sí. aislar,
acá no se testea. Sí, termina siendo un debate. Eso es una... Es un debate, es una cosa de loco. Salvo en la ciudad, ¿no? Digamos que en la ciudad se testea un poco más. Bueno, y por eso quería... No todo lo que uno quisiera. Claro, No sé. por eso quería traer estos datos, porque siempre si vemos la positividad, la cantidad de positivos a partir de la gente testeada, podemos sacar más o menos, podemos darnos cuenta de cuánto está creciendo el virus realmente y cuánto se corresponde por los test realizados. Porque eso es como digamos como lo primero que hay que analizar. Porque si pasamos de un día, tenemos un test, tenemos un test, tenemos un positivo, bueno, tenemos un positivo, poquito. Y al día siguiente pasamos y tenemos 3.000, tenemos 3.000 positivos, explotó todo. Bueno, ese crecimiento se corresponde en parte, obviamente, primero a un crecimiento natural del virus, que es lo que está pasando. Por algo todos aseguran que estamos en la segunda ola, no lo niega nadie, pero también se debe este crecimiento a la cantidad de test realizados. En los últimos días, en la ciudad de Buenos Aires, se pasaron los 3.000 positivos en un día, lo cual es un récord. Nunca hubo tantos positivos acá. Ahora, si vemos porque veníamos de promedios muy bajos en los últimos meses, de 7%, de 10%, empezamos a subir al 12%, al 15%, ahora ya estamos cerca del 20%, con un 20% de positividad casi sostenido, podría decir, en la última semana, y de todas maneras suben los tests, así como también suben los casos, pero se sostiene la positividad. Ahí están esas variables, y a partir de ver digamos, los números en cada una de ellas, nos podemos dar cuenta de cuánto crece o decrece el virus, ¿no? Pero bueno, ¿cómo vemos realmente si esto genera daño? O cómo vemos las consecuencias de este crecimiento en las camas de terapia intensiva, que es algo que venimos diciendo siempre, es el número necesario a mirar porque significa que hay más gente pasándola mal por el virus. En el caso del sistema público de la ciudad, ya estamos cerca del 50% de camas ocupadas, cuando hace 2 semanas estábamos en el 30%. Ahí vemos un crecimiento sostenido. Ahora, ese crecimiento por ahí pudo haber sido, o puede ser, ojalá, tal vez es más una expresión mía de deseo que otra cosa, puede haber sido un crecimiento fuerte y rápido que a partir de acá se estacione y empiece a caer. Mucho más adelante, obviamente, con más a medida que avance el plan de vacunación y demás. Ahora te interrumpo acá. Igual los gobiernos lo que se han puesto de acuerdo, nación, ciudad y provincia, es en suspender todas las operaciones y las cosas que puedan necesitar terapia intensiva, porque hay camas que están ocupadas un 70% por otras patologías y nada más que un 30% por COVID. Por lo menos es lo que dice. Así que ahí tenés un tema. Respecto a esto, los datos que dan la página del gobierno de la ciudad es que hay unas camas que son exclusivas para COVID. Bueno. Son exclusivas para COVID y esas que son 450 camas de terapia intensiva están nada más que para COVID. Yo creo que no van a dejar, digamos, de lado a una persona con otra patología que necesita un respirador, que necesita una cama, no lo van a dejar de lado porque van a estar esperando un paciente COVID, ¿no? Me parece una locura absoluta. Ahora, si esas camas se utilizan para otra patología, es algo que me excede, que no tengo el dato. Así que... ¿Cuánto es el promedio de test en la ciudad? Subió a residentes de la ciudad, que es el dato que siguen dando. A no residentes no se está dando el dato desde hace ya más o menos 5 o 6 días. Desde la semana pasada se están haciendo 10.000 test a residentes de la ciudad. Pero no residentes debe haber otro tanto porque está lleno de... Sí, por supuesto. El promedio en general venía siendo de días arduos de testeo, venía siendo entre los 15 y los 20. Claro. 15.000, 20.000 test. Esto teniendo en cuenta que eran aproximadamente 7.000, 6.000, 7.000, 8.000. Era más o menos el promedio de test a residentes de la ciudad. Ahora ese promedio está casi en 10. Ajá. Así que se nota, podemos ver por estos números que subió un poquito. Ahora, a nivel nacional está entre 60 y 80.000. Hubo solo un día de 90.000 test. Lo cual quiere decir que la ciudad
testea un 20% del total. Es una barbaridad. Bueno, y Quiere decir que el resto no testea a nadie. Y acá esto es por lo cual digo que es necesario ver la positividad. El promedio de la positividad en la ciudad, como dije recién, está llegando al 20%. El promedio del país ya subió al 30%. Ahí nos damos cuenta cómo la positividad corresponde, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, no corresponde con la del país, ya que la del resto de las provincias da un número un poco más alto. Claro. Si una ciudad, por ejemplo, si hacemos... O sea, Cava está dentro del país. Así que los test realizados van a estos 70.000, 80.000 que se hacen, pero de todas maneras la positividad es más alta. O sea que, por población, en otras jurisdicciones, en otras provincias, en otras ciudades, se está haciendo menos test en proporción a la gente que habita allí. Y acá tendría que ser más, y creo que eso, todavía más test. Todo lo que se pueda agilizar por día habría que hacer en la ciudad, y unos 500.000 por día o 400.000 por día en el resto del país. Cosa que no van a hacer, pero bueno, me parece que sería. ¿Algún otro dato? No, con esto estamos. Camilo, qué día hoy, me voy recontra cansado. ¿Nos reencontramos la semana que viene? Me parece bien. Te comprometo, ¿vas a estar acá? Voy a estar. Chau, hasta la semana que viene. Vivan felices, sean felices. Los Locos de Buenos Aires. 30 años.